Buenas tardes, en este video voy a hablar acerca de los patrones de diseño. Bien, voy a apagar la cámara para que las diapositivas se puedan apreciar mejor. Ok, voy a empezar. Bien, patrones de diseño orientado a objetos. En el concepto general tenemos que, según Christopher Alexander, cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro entorno y describe la esencia de la solución a ese problema, de tal modo que pueda utilizarse esta solución 1.000.000 de veces más, sin siquiera hacerlo de la misma manera 2 veces. Entonces quiere decir que los patrones de diseño es una solución estandarizada para todo tipo de problemas que se nos presentan y poder agrupar nuestros códigos y componentes para que puedan ser reutilizados a lo largo del tiempo. Entonces bien, entre los beneficios generales tenemos que los patrones facilitan la reutilización de diseños y arquitectura de software que han tenido éxito. Otro también es que los patrones de diseño ayudan a los desarrolladores de software a resolver problemas de diseño orientado a objetos que repetidamente ocurren. Otro dice que el uso de patrones ayuda a obtener un software de calidad. Yo creo que este es el objetivo principal también, que nuestro software sea de calidad. Entonces, bien, antes de mencionar las categorías voy a decir algo. Dice que el grupo de Gang of Four, este grupo dice que estructuraron los diferentes patrones de software y sus definiciones en base a las categorías. Ahora sí, estas categorías son de creación, que dice que conciernen al proceso de creación de objetos. De estructura, tratan la composición de clases o objetos. De comportamiento, caracterizan las formas en las que interactúan y reparten responsabilidades las distintas clases u objetos. Estas son las 3 categorías de las cuales este grupo, como que les mencioné, que se llama The Gang of Four, los dividió, por decirlo así. Ahora, en esta tabla que les presento aquí, tenemos los diferentes patrones de diseño de acuerdo a las categorías. Como decir, aquí tenemos a los de creación, la categoría de creación. Entre ellos tenemos a los Factory Method, Abstract Factory, Builder, Prototype, Singleton. El Factory Method es un método de creación de clases, y el Abstract Factory, Builder y Prototype y Singleton quiere decir que son de creación de objetos. Y entre los estructurales tenemos al patrón Adapter, que quiere decir que es de creación de clases y objetos. Bridge, Composite, Decorator, Fachada, Flyway y Proxy. Y de comportamiento tenemos los patrones que son Interpreter, Template Method, Chain of Responsibility, Command, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy y Visitor. Bien, ahora los patrones de creación, entre los mencionados tenemos algunos que son, vamos a decirlo, más irrelevantes, más utilizados. Uno de ellos que les voy a compartir hoy es el patrón Singleton. Dice: asegurar que una clase tiene una sola instancia y proporcionar un punto de acceso global a ella. Tenemos los beneficios, que es necesario cuando hay clases que tienen que gestionar de manera centralizada un recurso.
El otro beneficio dice, una variable global no garantiza que solo se instancie una vez. Entonces ahora vamos a mostrar una representación en lo que sería en diagramas UML del patrón Singleton. Dice que el constructor de la clase debe ser privado. Bien, aquí tenemos el nombre, ¿verdad? Clase Singleton. Dice que el constructor debe ser privado. Aquí tenemos el constructor privado porque esto señala que, esto quiere decir, el menos quiere decir que es privado. Y ya dice que se proporciona un método estático en la clase que devuelve la única instancia de la clase. Ya el método estático es donde dice, aquí está, getInstant. Este es el método estático donde va a devolver la instancia, ¿sí? Ahora en representación de código sería así: public class Singleton, el nombre de la clase. Tenemos private static Singleton instancia, esta es la instancia. Tenemos el constructor y también tenemos el método estático, donde, como nos decía acá, que nos va a devolver la instancia, ¿verdad? Ahora, en el siguiente ejemplo dice que, bueno, a través de este ejemplo vamos a mostrarles cómo es el método, el patrón Singleton. Dice, en el siguiente código en Java mostramos un ejemplo de uso de este patrón de diseño en el que se intenta obtener 5 veces una instancia de la clase coche. Bien, aquí tenemos el main. Tenemos el main donde aquí ubicamos el for each, donde va a recorrer las instancias, ¿verdad? Acá en la clase coche tenemos el método estático y el constructor. Acá en la parte del método public static coche getInstant, dice que si la instancia es igual a nulo, quiere decir que la instancia, o sea que si la instancia es igual a nulo, instancia es igual a new coche, o sea que va a presentar el objeto ha sido creado. Caso contrario va a presentar el mensaje ya existe el objeto y va a retornar a la instancia. Ya, entonces, de acuerdo a lo que al código que hemos presentado anteriormente, así es como se nos presentaría, como ejecutaríamos el siguiente programa. Dice, el objeto ha sido creado y aquí está recorriendo cada una de las 5 instancias, donde dice ya existe el objeto, y bueno, así. Ahora vamos a hablar también acerca de los patrones estructurales. Como ya mencionaba antes, que entre todos esos patrones, entre todos los patrones que les mostré en la tabla, hay unos que son más irrelevantes, más usados. Entonces, entre los patrones estructurales tenemos lo que es el patrón adapter. La intención de este patrón es convertir la interfaz de una clase en otra interfaz esperada por los clientes. Permite que clases con interfaces incompatibles se comuniquen, ¿sí? Los beneficios son: se requiere utilizar una clase ya existente, y su interfaz no se corresponde con la interfaz que se necesita. Se quiere envolver código no orientado a objetos con forma de clase. Bueno,
Entonces aquí vamos a explicar un poquito de cómo es la representación en diagrama UML. En el siguiente problema dice que se desea utilizar la clase A utilizando como entrada un objeto de la clase B. Aquí tenemos la clase A y la clase B. Ya, pero no se puede, ya que la clase B no implementa la interfaz C. ¿Sí? Vemos que la clase B está solita y la clase A sí está usando la interfaz C. Sí, o sea, sí la está implementando. Ya, pero en la clase B no se puede, no se puede utilizar la entrada, o sea, utilizar un objeto de la clase B porque no se está implementando a la interfaz C. Entonces vamos a ver cómo quedaría la solución de este problema, y la solución es la siguiente: construir una clase adaptadora de B, que es esta de aquí, que ya está creada, la clase adaptadora de B, que implemente la interfaz C. Ya tenemos aquí la interfaz C implementándola. Dice, al implementarla, usa un objeto de B y sus métodos para utilizar la clase A. Esto de aquí, en la parte de adapter B, está utilizando el objeto de B y los métodos M1 y M2. Aquí está, ya, para poder ahora sí usar, para que estas dos clases se puedan comunicar entre sí. ¿Sí? Como digamos el objetivo de este patrón, que es que cuando dos clases se quieren comunicar y no tienen las mismas funciones, este patrón es el indicado para hacerlo. ¿Sí? Dos clases que no se pueden comunicar entre sí, este es el patrón que podemos utilizar para que las clases se puedan comunicar. Vemos que de este problema ahora esta solución. Bien, ahora explicaré un ejemplo de este patrón para poder comprenderlo digamos mejor. Vamos a plantear el siguiente escenario. Nuestro código tiene una clase persona, la llamamos persona vieja, que se utiliza a lo largo de todo el código, y hemos importado una API que también necesita trabajar con una clase persona, la llamamos persona nueva, que si bien son bastante similares, tienen ciertas diferencias. Nosotros trabajamos con los atributos nombre, apellido y fecha de nacimiento. Sin embargo, la persona nueva tiene un solo atributo nombre, que es el nombre y apellido de la persona en cuestión, y la edad actual, en vez de la fecha de nacimiento. Para esta situación lo ideal es utilizar el adapter. Para ello primero crearemos las dos clases de persona y sus correspondientes interfaces. Ok, entonces bueno, como decía aquí, vamos a implementar las dos interfaces. Vamos a crear las dos interfaces, la interfaz de persona nueva y persona vieja, y tenemos sus métodos, ¿verdad? Tenemos, porque decíamos que en la persona nueva tenemos lo que es el nombre y la edad, ya, por eso estamos estamos trabajando con estos métodos, que es get nombre, set nombre, que el get y el set se lo utiliza para mostrar y modificar, y asimismo en la interfase de la persona vieja, que tenemos el nombre, apellido y la fecha de nacimiento. ¿Sí? Ahora tenemos la clase persona nueva, donde vamos a implementar los métodos que tenemos, mejor dicho, que tenemos en esta interfaz. Ya, ahora lo implementamos
en esta clase tenemos dos atributos que son nombre y edad, de tipo string y de tipo int. Aplicando perdón, implementando los métodos, en este caso getNombre y aquí setNombre. Ya, ahora tenemos la clase persona vieja, donde se implementa también los métodos de la interfaz de persona vieja. Trabajamos con los atributos que son nombre, apellido y fecha de nacimiento. Vamos a recordar un poquito que implement se lo utiliza cuando se quiere heredar de una interfaz, porque en una clase normal se le pondría extends, pero como estamos trabajando con interfaces, se le pone la palabra implement. Bien, public string, bueno, aquí vamos a este método public string getNombre, donde retorna nombre, y acá el public void setNombre. Ahora aquí vamos a crear lo que es la clase adaptadora. Bien, vamos a crear la clase adaptadora. La vamos a llamar de vieja a nueva, adapter, donde va a implementar asimismo los métodos de la interfaz de la persona nueva. ¿Sí? Tenemos aquí atributo, me parece, si no me equivoco, que es de tipo persona vieja, que es la interfaz, la que estamos utilizando. Perdón, la otra interfaz, porque aquí lo que estamos haciendo es adaptarlas. Entonces, public, tenemos este constructor. Ya, el constructor, tenemos aquí el método get, edad, porque este método estaba en la clase, en la interfaz y persona nueva, y lo vamos a implementar, lo estamos implementando aquí también. Y acá tenemos también el método string getNombre. ¿Sí? Ya, a ver, no, parece que me falta explicar. Bien, ahora, perdón, una vez que ya terminamos aquí, ¿verdad? Tenemos el método get y el método setNombre. Ahora vamos con el método void setEdad, y acá el void setNombre. Sí, que estos son como decía, los métodos que estaban implementados, que estaban en la interfaz de la persona nueva. Aquí se lo están volviendo a implementar. Ahora sí. Ya, ahora aquí tenemos el main. En el main vamos a ver cómo se utiliza esto, ¿verdad? Bien, y se pone lo siguiente. Entonces tenemos lo que es persona nueva y persona vieja, y la idea era relacionar, por decirlo así, estas dos clases. Entonces vamos a hacer esto de aquí. Tenemos la instancia, tenemos aquí, le vamos a dar los valores, vamos a ponerle datos a la persona vieja, que se va a llamar en apellido Pérez, y el nombre Maxi Pérez. Tenemos aquí la fecha, la edad. En este caso dice que aquí se está seteando que nació en el año 2000. Aquí ya, bueno, como dije, la edad, y acá y aquí vamos a ver cómo vamos a utilizar la parte del adaptador. Entonces, como dice que el adaptador lo llamamos de vieja a nueva, ¿verdad? Entonces, persona nueva es igual a new. Vamos a adaptar
de vieja a nueva a persona vieja, o sea, de persona nueva a persona vieja. Entonces aquí vamos a imprimir lo que es la edad y el nombre, de la persona nueva. O sea, anteriormente teníamos lo que eran los datos de la persona vieja, que en este caso se llama Maxi Pérez, y la persona nueva ahora se va a llamar Juan Pérez, y su edad va a ser 10, y esto se imprime. Ahora vamos a ver cómo se ejecuta. Ya, y esto va a presentarse de la siguiente manera, que es Maxi Pérez, la persona vieja, con edad 11, y Juan Pérez, que es la persona nueva, con edad 10. ¿Sí? Muy bien. Ahora tenemos los patrones de comportamiento. Entre ellos, uno de los más relevantes es el patrón Observer. El patrón Observer, la utilidad dice que un objeto necesita notificar a otros objetos cuando cambia su estado. La idea es encapsular estos aspectos en objetos diferentes, permite variarlos y reutilizarlos independientemente. Otra utilidad dice que cuando existe una relación de dependencia de uno a muchos, que puede requerir que un objeto notifique a múltiples objetos que dependen de él cuando cambie su estado. La motivación de este patrón dice que en un toolkit de GUI, esperar los objetos de presentación vistas de los objetos de datos, de forma que se puedan tener varias vistas sincronizadas de los mismos datos. Editor suscriptor. Bien, en esta representación de diagrama UML vamos a ver, tenemos el subject, que es el sujeto observado. Tenemos la clase observer, que es el observador. Tenemos la clase subject concreto y observer concreto. Vamos a ver qué representa cada una de estas clases. Dice: el subject, o sea, el sujeto observado, conoce a sus observadores y ofrece la posibilidad de añadir y eliminar observadores. Posee un método llamado attach y otro detach, que sirven para agregar y remover observadores en tiempo de ejecución. Bien, aquí la clase subject tiene, como decía antes, los métodos attach, detach, que significa agregar y remover. También tiene lo que es un método notificar. Tiene método notificar, aquí está. Ahora la clase observer dice que define la interfaz que sirve para notificar a los observadores los cambios realizados en el subject. Este va a notificar los cambios realizados, por lo tanto tiene un método que es update, que significa actualizar, ¿sí? Porque va a actualizar los cambios del sujeto que está siendo observado. Ahora, subject concreto dice que almacena el estado que es objeto de interés de los observadores y envía un mensaje a sus observadores cuando su estado cambia. Bien, ya aquí está el estado del sujeto. Como dice que este almacena el estado que es objeto de interés de los observadores, ¿sí? Ya, y dice que envía un mensaje, perdón, a ver, ¿dónde está la flechita? Ya, envía un mensaje a sus observadores cuando su estado cambia. Ya, entonces vamos a ver, digamos que esta parte, bueno, vamos a ver qué función cumple el observer en concreto.
observer concreto dice que mantiene una referencia a un objeto, mantiene una referencia a un subject concreto, almacena el estado del subject que le resulta de interés, implementa la interfaz de actualización de observer para mantener la consistencia entre los dos estados. ¿Ya? O sea que este de aquí dice que almacena el estado del subject concreto, mantiene una referencia a un subject concreto, almacena el estado del subject que le resulta de interés, implementa la interfaz de actualización de observer. Ok, entonces bien, y este también tiene lo que es la función actualizar, o sea ya el método actualizar. Bien, vamos a presentar un ejemplo de este patrón observer. Dice, vamos a suponer un ejemplo de una biblioteca donde cada vez que un lector devuelve un libro se ejecuta el método de devuelve el libro de la clase biblioteca. Si el lector devolvió el libro dañado, entonces la aplicación avisa a ciertas clases que están interesadas en conocer este evento. Ahora, tenemos la clase libro, ¿no verdad? Con los dos atributos que es título y estado. Aquí tenemos lo que es el public string get título y set título. Ok, tenemos el get y el set que ya sabíamos que era para mostrar y modificar. Bueno, esto de aquí es el encapsulamiento. Ya, ahora vamos a ver qué dice que cada clase que quiere observar el cambio de estado del libro deberá implementar la siguiente interfaz y darle lógica al método update. Entonces lo que vamos a hacer lo siguiente es implementar la interfaz que se va a llamar el libro mal estado, o sea el estado del libro, que este es lo que va a ser actualizada. Ahora, en esta parte de aquí tenemos la clase administración, donde va a implementar los métodos de la interfaz y libro en mal estado. Con su va a implementar los métodos de la interfaz, como la interfaz que creamos acá, este de aquí, este de aquí. Ya, entonces bien, aquí tenemos este método, ¿verdad? La interfaz tenía el método de actualizar, aquí lo tenemos también, y vamos a imprimir lo que es administración y el mensaje envío una queja formal. Ahora vamos a crear la clase compras, donde se implementa el libro, asimismo el método de la interfaz y libro mal estado, que el método era también actualizar. Aquí también se actualiza, presentamos imprimimos un mensaje compras y solicito nueva cotización. Ahora también vamos a crear una clase stock, que asimismo va a implementar al método de la interfaz y libro mal estado, que era actualizar. Entonces este va a mostrar lo que es stock y le doy de baja. Ahora vamos a la parte del subject. El subject decíamos que era el sujeto observado, ¿sí? Lo que está siendo observado. Tenemos la interfaz subject, donde vamos a utilizar estos métodos que es attach, detach y notificar, como lo decíamos anteriormente en la representación del diagrama UML, que attach significa
agregar, y detach, remover. Observe que es la notificación de los observadores. ¿Qué está haciendo aquí? Dice que esto era para agregar y remover los observadores, ¿verdad? Ya, acá tenemos clase, la clase alarma libre, que va a implementar métodos de la interfaz subject, de esta interfaz de aquí. Aquí va a mostrar un arreglo, una lista de arreglos de sus observadores, donde va, bueno, aquí tenemos cada uno de los métodos, ¿verdad? El attach y el detach, ¿sí? Donde va a, bueno, perdón, se me perdió la flechita. Bueno, ya, los métodos, ¿verdad? Donde dice que añade y acá remueve. Y acá notifica. Con un for each recorremos el arreglo para así poder actualizar el observador. Bueno, para poder actualizar. Bien, ahora tenemos aquí la clase biblioteca. Tenemos aquí la clase biblioteca con el método public void devuelve el libro, donde dice que si el estado del libro es igual a malo, o sea, si está en mal estado, que va a notificarlo, ¿sí? Que lo va a notificar. Y acá en la parte del main vamos a crear lo que es una instancia. Tenemos lo que es agregar lo que son bueno, yo entiendo que aquí está lo que es agregando lo que son las compras, la administración y el stock. Y acá está lo que es el estado del libro, y aquí donde se devuelve el libro según el estado. Ahora en su ejecución se presenta lo siguiente: solicito nueva cotización, administración, envío una queja formal, el stock, y le doy de baja, que estos son los que se presentan. Bien, ahora eso fue todo sobre lo que es patrones de diseño. Claro que no están todos, solamente he puesto los más usados, o como decía, los más relevantes de cada categoría, de lo que son las categorías de creación, de estructurales y de comportamiento. Bien, eso es todo. Agradezco y asimismo pido disculpas si ha habido ruidos, cosas así, porque no he podido tener un lugar cerrado para hacer este video. Listo. Bien. Muchas gracias y chao.